Vamos entonces, por supuesto, a generar la evidencia para que aquellas personas que de repente han tenido dificultades para poder ingresar, pues tenga también la información necesaria y tenga las herramientas para poder estudiar. Es así que estábamos hablando en una anterior sesión precisamente de uno de los elementos más importantes que tiene que ver con el tema de la generación de una investigación científica, que es la idea, el cómo definimos el tema de una investigación. Ahora vamos a empezar a hablar de algo que de repente tenga una mayor influencia dentro de lo que es la calidad del documento. Vamos a hablar de manera muy concreta de lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué vamos a ver nosotros dentro de lo que es el planteamiento del problema? Tal como dice su nombre, pues entenderán que el planteamiento del problema pues tiene varios elementos o componentes. Dentro de ellos, por ejemplo, está por supuesto la presentación del problema como tal, es decir, identificar cuál es el problema que se está desarrollando o se pretende investigar. Vamos también, por supuesto, a hacer un análisis causa-raíz del problema y, por supuesto, analizar lo que serían los posibles efectos a corto, mediano y largo plazo del problema que está siendo estudiado. A partir de ahí, vamos a ver lo que serían nuestros objetivos. ¿Qué es un objetivo? Es el fin de la investigación. ¿Para qué se pretende desarrollar esta investigación? Pasamos luego a lo que es la pregunta de investigación, donde la vamos a formular, por supuesto, haciendo un análisis de las variables independientes y dependientes que se puedan generar para ver precisamente ese análisis de causa raíz del mismo, para luego desarrollar lo que es la justificación, es decir, el por qué es importante que mi investigación, que mi tesis, que mi trabajo que se está desarrollando se pueda validar, se pueda precisamente desarrollar. Luego determinamos la viabilidad y las deficiencias en el conocimiento del problema. Todo esto nos va a permitir, por supuesto, llegar a definir lo que se viene a hacer en nuestro primer capítulo dentro de una investigación científica, que es el planteamiento del problema como tal. Vamos entonces a ingresar a lo que viene a ser en este caso el detalle de lo más importante. Y en esta sesión vamos a hablar de lo que sería en este caso el planteamiento del problema y el objetivo. Y vamos a tratar de dar la mayor explicación posible respecto a esto para que ustedes puedan comprender de qué se trata, y si pudiéramos llegar a lo que es el planteamiento de las preguntas de investigación, pues vamos a quedarlo así, y en las siguientes sesiones desarrollamos el resto del contenido. ¿Por qué lo pretendo? ¿Cuál es la idea de hacer de esta forma, esta separación del contenido? Pues la idea básica es que ustedes aprendan y que sepan de que el planteamiento del problema es realmente importante. ¿Ok? Entonces, decimos que el problema de investigación es un hecho, un fenómeno o una situación que incita a la reflexión o el estudio. ¿Qué implica esto? Yo lo ejemplico, el tema del planteamiento del problema, como la base de la investigación. Si ustedes están construyendo un edificio de 5 o 10 pisos, el planteamiento del problema para mí es la base, es el cimiento. Si tu planteamiento del problema está bien elaborado, está bien formulado, con seguridad que vas a poder elaborar un excelente objetivo. Con seguridad que tus preguntas de investigación prácticamente se van a alinear y va a haber un principio de unidad en el trabajo de investigación que estás desarrollando. De tal forma que el planteamiento del problema eh, es tan importante que nos facilita la elaboración del mismo, nos va a facilitar su desarrollo. ¿Cuál es la importancia que tiene el problema de investigación? Primero, porque nos permite llegar a conocer qué es lo que se pretende estudiar y mostrar sus principales rasgos. ¿A qué se refiere esto? A que yo voy a identificar un determinado problema que se está suscitando dentro de una organización, dentro de una empresa. Ahí, para determinar precisamente la importancia de ese problema, yo tengo que hacer un análisis causa-raíz, es decir, debo identificar por qué se está generando el problema. Esto, en este análisis, que puede ser a través de una lluvia de ideas, con la participación
de todos los actores, con la participación, si es posible, de los que forman parte de la organización, va a facilitar precisamente el identificar la verdadera causa que está generando este problema. Y a partir de ahí hacer un análisis de lo que sería en este caso los efectos que estarían generando el problema a corto, mediano y largo plazo. Entonces, dentro de todo esto, vamos a llegar a decir que el problema como tal nos permite mostrar el objeto de estudio, nos permite analizar el problema de estudio y, por supuesto, este conlleva a lo que es la formulación de las preguntas de investigación o preguntas del problema del mismo. Normalmente, para poder elaborar un buen planteamiento, debemos, por supuesto, de preguntarnos si el problema es real, si el problema existe, si el problema amerita ser investigado, si el problema realmente genera expectativa y si es que vale la pena desarrollarla. Entonces, si la respuesta fuese positiva, entonces vamos a pasar al siguiente elemento, que sería la formulación de las preguntas de investigación, para luego precisamente relacionar estas preguntas de investigación con las variables dependiente e independiente. Y por supuesto hacer la relación lógica que debe existir entre las variables. Si en alguna etapa no se generase esta congruencia, entonces es indispensable que en el mismo análisis podamos hacer un proceso de retroalimentación y retroceder un paso para poder replantear nuestro planteamiento del problema y, por supuesto, encontrar una mejor solución o buscar en este caso un mejor trabajo. Dentro de lo que sería nuestro planteamiento del problema en una investigación como tal, es importantísimo que éste se presente de forma clara, de forma objetiva. Y cuando nosotros formulemos lo que es el planteamiento del problema, yo les recomiendo que podamos obviar lo que sería en este caso un buscador como es Google. Aquí, si queremos realmente tener un buen planteamiento del problema, es más importante o tiene mayor relevancia la lógica con la cual nosotros podamos trabajar para poder precisamente tener las herramientas necesarias para definir si nuestro planteamiento de problema está bien elaborado. Entonces, la idea es clara, identificar un problema que resulte de real interés de nosotros mismos y, por supuesto, para la propia organización. Hacemos un análisis de las causas que están generando el problema. Aquí tendríamos que detallarnos y detallar y ser lo más claros posible en identificar las causas para luego hacer un análisis de los efectos que están provocando. El objetivo de todo esto saldrá prácticamente del mismo y este tendrá, por supuesto, la generación de un nuevo conocimiento gracias al método científico que aprenderemos a utilizar. Bien, este es un ejemplo, podemos hacer si gustan otros. Este es un ejemplo con la cooperativa Jesús Nazareno que está ubicada en este caso en la Santo Dumont. Este por supuesto es un ejemplo ficticio para que ustedes más o menos se puedan dar, como quien dice, tengan una herramienta, tengan un ejemplo de cómo nosotros debiéramos de formular un buen planteamiento del problema. Fíjense, en el análisis se dice que el problema es el aumento de las quejas y los reclamos en ODECO, que es la Oficina de Atención al Consumidor, porque los clientes y los usuarios de esta cooperativa tienden, en este caso, a estar en esta institución financiera más de los 30 minutos exigidos por norma. ¿Ok? Entonces se ha identificado este problema y tratamos de hacer un análisis de las causas. Es posible que no estén todas, es posible que sean mayores y que es posible también que las causas pues tengan otra relevancia. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos
que este problema se genera por la escasa cantidad de cajeros, es decir, la cooperativa está ubicada en una zona estratégica, pero probablemente la infraestructura de la misma no sea la adecuada para poder tener una mayor cantidad de cajeros, de tal forma que solamente hay, si mal no recuerdo, 3 o 4 cajeros, y de los cuales no sé por qué, pero nunca están los 4 cajeros disponibles. Entonces, es posible también, se había notado esto como una posible causa, que el personal no sea lo suficientemente eficiente en el desarrollo de sus funciones. Muchas veces también es posible que el personal pueda estar bien capacitado, pero el sistema que utiliza precisamente por sobre todo para pagar servicios, es posible que colapsa. Muchas veces se quedan sin sistema y por más que querrás vos pagar y por más que en este caso el cajero quiera hacerlo, pues no hay sistema, y si no hay sistema, pues no se puede pagar. Entonces tenés que esperar a que el sistema se restablezca. Eh, Otro de las posibles causas es la alta afluencia precisamente de clientes y usuarios. Eso les acababa justamente de mencionar, de que al estar en una ubicación estratégica, este genera precisamente una alta afluencia de clientes y usuarios. ¿Qué genera esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál puede ser el posible impacto o efecto que pueda tener a corto, mediano y largo plazo? Primero, por supuesto, inconformidad. Los clientes están inconformes con el servicio, están molestos porque llevan 30, 40 minutos en la institución y no salen, como quien dice, y probablemente todavía no les ha tocado su turno. Esto genera los reclamos, esto genera precisamente que a lo largo del tiempo, si el problema sigue persistiendo, va afectando la imagen de la cooperativa. Es decir, fíjense que se puede generar se puede decir así, un paradigma en el cual pues todo el mundo empieza a decir es mejor que vayas a cualquier otra institución menos a la cooperativa porque ahí te vas a quedar una hora o de repente un poquito más de una hora. Entonces, ya los mismos clientes en este caso pues empiezan a buscar incluso alternativas, ¿no es cierto? Si vos sabés en este caso que para ir a pagar luz, agua, entre otros servicios, eh, y te queda cerca de repente la cooperativa, pues de repente sea mejor caminar un par de cuadras más y ir al Banco Central, Banco Mercantil. También creo que hay otro banco ganadero, hay un banco ganadero y hay un banco de crédito que también está cerca. Es posible que decidas caminar un par de pasos más para poder ser atendido en otra institución financiera. Y el caso extremo de todo esto es precisamente el retiro como cliente y usuario, y por supuesto el cierre de las cuentas. ¿Esto qué puede generar si como quien dice, empieza a hacerse, a masificarse? Pues al perder un número impresionante o un número importante de clientes, pues puede haber una reducción en cuanto al tema de las utilidades que tiene la empresa, y bueno, y puede generar un impacto mayor. Pero ese es justamente, fíjense, el anterior semestre habíamos hecho con sus compañeros, con sus colegas, este ejemplo que les va a permitir también a ustedes analizar y ver cómo ustedes tendrían que elaborar, en este caso, un problema. Pero fíjense que cuando nosotros elaboramos una monografía, que es lo que finalmente se les está exigiendo para determinar si es que son competentes en la materia. Fíjense, decíamos que una monografía no es otra cosa que simplemente un proceso, un estudio científico de un tema en concreto. Y este es un ejemplo que habíamos desarrollado acerca del desempleo. Decíamos que en Santa Cruz el desempleo ha crecido un 3% según datos del INE. Habíamos identificado este problema. Decimos, pues hemos tratado precisamente de analizar las posibles causas de este problema, y decimos que
Esto se debe al cierre de microempresas o pequeñas empresas que no pudieron subsistir a la pandemia, pero también se debe a la falta de emprendimientos, a la falta de conocimientos e interés de los ciudadanos para poder generar nuevos empleos, a los procesos burocráticos para poder aperturar un nuevo negocio de forma formal, o de repente también a la falta de acceso a los créditos de rescate que permitan de alguna manera hacer llevadera el problema precisamente de liquidez que pueda tener una pequeña o mediana empresa. ¿Qué puede llegar a generar todo esto? El aumento de los negocios informales. Cada vez hay más personas, ese es el gran problema que tiene Bolivia. Cada vez hay más y más personas que están dedicadas precisamente al tema netamente informal. Se puede llegar incluso a aumentar los niveles de delincuencia. Lamentablemente el tema de la delincuencia va de la mano del tema del alcoholismo, de la inseguridad, de los índices de personas en situación de calle, disminución de los ingresos en las empresas formales, una disminución del circulante y por supuesto finalmente esto puede aumentar lo que viene a ser en este caso el contrabando y otros problemas de mayor envergadura. Fíjense que en este análisis nosotros definimos varias causas y dentro de una de esas causas habíamos visto que la falta de conocimiento e interés de los propios ciudadanos para generar nuevos empleos era una de las causas que nosotros podríamos atacar desde el punto de vista de una monografía. Y yo les decía al inicio que un buen planteamiento del problema prácticamente te ayuda o te facilita el desarrollo de tus objetivos. Decíamos, para poder atacar esta causa, que vamos a realizar cartillas de difusión a través de la revisión bibliográfica que orienten en el diseño de planes de negocios siguiendo el método Canvas en la ciudad de Santa Cruz durante la gestión 2021. Entonces, fíjense que cuando ustedes elaboren su monografía, en teoría una monografía como es el estudio científico de un tema en concreto, y este es prácticamente una revisión bibliográfica porque no tomamos datos primarios, no generamos datos primarios, simplemente lo que hacemos es hacer una revisión de literatura respecto a la temática que está siendo abordada. Entonces, ¿cuál es la idea para poder solucionar este problema identificado en este ejemplo? Era la realización de una cartilla. Fíjense que nosotros decimos que para que un objetivo esté bien formulado tiene que responder a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿cuándo? ¿Y dónde? El qué se va a hacer, estamos diciendo que es realizar cartillas de difusión. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la revisión bibliográfica. ¿Para qué estamos haciendo? Para orientar en el diseño de los planes de negocios, siguiendo el método Canvas. Ese es el fin. ¿Dónde lo vamos a hacer? En Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuándo lo estamos haciendo? En la gestión 2021. Entonces tendríamos un objetivo que esté bien formulado conforme a los requisitos establecidos en el método científico. ¿Ok? Bien, vamos a analizar un poquito más y luego vamos a generar nuevos ejemplos ya con la participación de manera mucho más exhaustiva de ustedes, ¿ok? Para que no haya mayores dificultades. Entonces, esto sería lo que es el planteamiento del problema como tal. Ahora veremos lo que son los objetivos. Decíamos que por supuesto estos son muy importantes porque este objetivo nos va a permitir definir qué se pretende hacer en la investigación. De tal forma que cuando hablamos nosotros de los objetivos de investigación, vamos a llegar a decir que son el propósito o el fin que se pretende lograr
lograr gracias a nuestra investigación. Y por supuesto, tenemos que hablar de que existe un objetivo general y que existen objetivos específicos. Mi objetivo general, habíamos mezclado precisamente en una anterior sesión y habíamos indicado de que el objetivo general debe de responder al título. Yo, si quiero, debo darles un tips, podría llegar a decir: elaboren el planteamiento de problemas de forma inicial. Luego, cuando crean y verifiquen que esté bien elaborado su planteamiento de problema, siguiente paso es elaborar su objetivo. Cuando ustedes consideren que ya está bien elaborado el objetivo, y en este caso el objetivo general, el siguiente paso es copiar y pegar en el título. Y ahí, cuando ya estén en el título, como quien dice, lo adornan, le ponen sus flores, porque es necesario, pero sin perder la esencia, ¿no es cierto? Es necesario que exista una relación entre el objetivo y el título. Por ende, pues yo le quito un par de palabras, puedo hacer que mi contenido sea mucho más concreto, que lo que yo estoy diciendo se lo pueda decir de repente con otras palabras, pero que sea mucho más vendible, más atractivo el tema de mi título, pero que en realidad también responda a las preguntas qué, cómo, para qué, cuándo y dónde. Mis objetivos específicos me van a permitir que yo llegue a mi objetivo general. Es decir, los objetivos específicos conducen a lo que va a ser mi objetivo general. ¿Ok? Entonces serían los pasos o los peldaños que yo debo de desarrollar para poder precisamente alcanzar esta investigación. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que, y vamos a dar, por supuesto, no tengan pena, que vamos a dar en este caso ejemplos para que podamos entenderle aún más. ¿Para qué sirven? Habíamos mencionado, ¿para qué sirven los objetivos? Expresan la finalidad de la investigación, es decir, el por qué se pretende desarrollar una investigación. Nos generan o son los puntos de referencia que guían el desarrollo de la investigación, expresan el alcance y las limitaciones del trabajo que se está desarrollando. También tenemos que hacer hincapié en esto, que tenemos nosotros dos grandes tipos de los objetivos, ¿no es cierto? El objetivo general, que describe precisamente lo que se pretende desarrollar, lo que se pretende investigar, y los específicos que indican cómo pretendo llegar ahí. ¿Ok? No sé si es que de repente se entiende. A ver, el objetivo general, por ejemplo, sería el graduarme bajo una de las modalidades de graduación directa, es decir, ser un excelente estudiante durante toda mi vida universitaria y que la universidad reconozca mi excelencia. Ese es mi objetivo general, el por qué yo he ingresado a la universidad, para que la universidad reconozca mi valía. Ahora, ¿cuáles serían mis objetivos? Uno de mis objetivos específicos pueden ser, por ejemplo, el tener y aplicar una técnica de estudio. Y dentro de esa técnica de estudio, pues incluimos, por ejemplo, tener un ambiente de estudio, el utilizar lo que estábamos justamente hablando hace unos instantes, el utilizar lo que sería eh, alguna técnica que me permita hacer, como por ejemplo, notación marginal, como por ejemplo, eh, el subrayado, diagrama de llaves, marco conceptual, ¿no es cierto? Esas técnicas que me van a permitir precisamente tener, por supuesto, una buena técnica de aprendizaje. Otro de los elementos, pues por supuesto, es el dedicarme de forma concreta al estudio, al desarrollo de mis actividades cotidianas, al desarrollo de mis proyectos y todo lo demás, asignando al menos 2 o 3 horas por día a este fin. Finalmente, por supuesto, el estudiar, el prepararme para rendir todos y cada uno de los exámenes de mis diferentes asignaturas. Estos 3 pasos, estos 3 objetivos específicos, más el orden, la limpieza y el cumplimiento estricto de los horarios y todo lo demás que ustedes quieran,
me pueden conducir a que dentro de un plazo específico, 4 años y medio, pues yo como profesional, me esté graduando como profesional, pero por sobre todo esté alcanzando ese objetivo que yo me planteaba, que es ser uno de los profesionales que se gradúan por excelencia, que la universidad reconozca mi excelencia académica. Entonces, los objetivos específicos, fíjense, te permiten alcanzar ese gran objetivo general. Aquí tenemos nosotros un ejemplo que lo hemos formulado. Este ejemplo nos dice que vamos a implementar un programa de gestión ambiental a través del análisis técnico en la carrera de comercio internacional durante la gestión 2021. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Para poder minimizar el impacto ambiental producido o los impactos producidos al medio ambiente. Entonces, fíjense lo que estamos desarrollando, lo que queremos. Hayamos mencionado que un objetivo general, para que esté bien elaborado, responde a 5 grandes preguntas. ¿Qué se pretende hacer? Implementar un programa de gestión ambiental. ¿Cómo se pretende hacerlo? A través de un análisis técnico. ¿Dónde estamos haciéndolo? En la carrera de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En la gestión 2021. ¿Para qué estamos haciéndolo? Para poder minimizar los impactos producidos por la actividad académica en el medio ambiente. Y ahí tenemos nosotros lo que sería en este caso un objetivo que cumpla con los requisitos establecidos para poder elaborar un objetivo general. Tenemos otro ejemplo. Nos dice que vamos a analizar la relación que existe entre el componente investigativo y el rendimiento académico en los estudiantes de comercio internacional a través de los datos proporcionados por CPD, para poder verificar la incidencia de la calidad académica durante la gestión 2021. Entonces, decimos, ¿qué pretendemos hacer? Vamos a analizar la relación entre el componente investigativo y el rendimiento académico. ¿Dónde pretendemos hacerlo? En la carrera de comercio internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los datos proporcionados en CPD. ¿Para qué estamos haciéndolo? Para verificar la incidencia en la calidad académica del componente investigativo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En la gestión 2021. Una autocrítica, si ustedes quieren, de repente alguien de ustedes también lo ha notado, es importante mantener un cierto orden. Muchas veces decimos que el orden de los factores no altera el producto. Es cierto, en temas de investigaciones no existe una norma que te diga primero es el qué, después el cómo, después el para qué, después el cuándo y después el dónde. O después el dónde y después el cuándo. No existe una norma que nos diga precisamente esto, pero sin embargo, si uno se acostumbra a manejarse bajo un solo criterio, es importante que mantengamos este orden y es importante que lo utilicemos para que nuestros trabajos que vayamos a desarrollar estén bien formulados. Los objetivos específicos hayamos mencionado que te permiten, por supuesto, alcanzar. Y miren, para que hagamos un poquito el ejemplo, con este mismo ejemplo, ¿cuáles serían los objetivos específicos para alcanzar este objetivo general? Primer objetivo específico tendría que ser, por ejemplo, identificar qué grupos materia dentro de todo el programa, dentro de toda la carrera, se exigen los docentes, en este caso, en estos grupos materia, exigen que en vez de un examen, que se desarrolle un proyecto, que se desarrolle una monografía, que se desarrolle algún proceso de investigación. Entonces vos tenés que identificar si son 120 grupos, supongamos, en la carrera, tendríamos que definir si son 50 los que hacen investigación y 70 los que hacen en este caso una evaluación un poquito más tradicional. Primer paso,
Ya sabemos cuáles son los que sí y los que no hacen investigación. ¿Ok? Segundo paso o segundo objetivo específico tendría que ser, una vez teniendo ese listado, solicitar a CPD los promedios ponderados, por supuesto, del semestre anterior. Tendríamos que pedir, por supuesto, de los 120 grupos para ver si el grupo A, que tuvo un promedio de 80, en todo el promedio general, ¿no es cierto? Y el grupo B, que tuvo un promedio de 70. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos toda esa información, el siguiente paso es ordenar, tabular. ¿Para qué vamos a ordenar y tabular toda la información posible que se vaya a generar? El criterio básico tendría que ser precisamente para poder comparar, en último paso, comparar si los promedios establecidos en el rendimiento académico de los grupos que hacen investigación son mayores o son menores o son iguales que los promedios obtenidos en los grupos materia donde los docentes utilizan un sistema tradicional de evaluación a través de los exámenes finales. Y finalmente, fíjense, de esa forma, esta congruencia, estos pasos que yo voy a desarrollar, me van a permitir, por supuesto, llegar a mi objetivo general. Y algo más que se me iba es que el objetivo específico responde a las preguntas qué, cómo y para qué. No responde al cuándo y al dónde. Porque si no, imagínense, si tuviéramos 4 o 5 objetivos específicos, tendríamos que decir ingeniería financiera en el 2021, 2021, 2021. Bueno, era algo, como quien dice, repetitivo, ¿no es cierto? Algo que realmente no vale la pena, como quien dice, desarrollar. Entonces, en los objetivos específicos, pues precisamente no hablamos de estos aspectos. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la pregunta de investigación. En las preguntas de investigación, que son también importantísimas, que son indispensables dentro del proceso de investigación, nos van a permitir determinar la relevancia del trabajo de investigación, la importancia del mismo. Vamos a aprender, gracias a la evaluación de las preguntas, si lo que estamos desarrollando es realmente importante, es relevante para la ciencia, vale la pena desarrollarla. En ese sentido, precisamente su formulación es indispensable. ¿Cuáles son los criterios que se deben de tomar para poder precisamente elaborarlas? Primero que nada, estas tienen que estar formuladas como preguntas. Segundo requisito es que estas tienen que existir, deben presentar en este caso una relación entre dos o más variables, es decir, una variable independiente y una variable dependiente. Para que podamos entender qué sería una variable independiente y una variable dependiente, una variable independiente es aquella que tiene aquel valor, aquella relación que puede afectar una condición. Y por supuesto la dependiente es aquella que se ve afectada, influida por una variable independiente. Para que podamos entenderlo aún mucho más, podemos decir, por ejemplo, una determinada variable, podemos decir, o una pregunta de investigación. El, el uso o el desarrollo de las actividades de aglomeración y el descuido de las medidas de bioseguridad generarán una quinta ola de infectados con COVID-19. Mi variable independiente es el descuido, el ya no uso de la mascarilla, el asistir a un lugar poco ventilado sin las medidas de bioseguridad. Mi variable dependiente, es decir, la que se ve afectada
por mi variable independiente es el aumento del número de casos, o en el ejemplo sería en este caso la generación de una quinta ola de contagios por supuesto, con sus consecuencias. Es importante que tenemos que tomar muy en cuenta que la pregunta de investigación deben ser sometidas precisamente a un análisis, deben ser observadas, deben ser analizadas para poder determinar precisamente su importancia. Para que podamos de alguna manera entenderle un poco más, elaborar las preguntas de investigación no es otra cosa que simplemente decir de forma clara y concreta lo que se pretende investigar. Entonces, pues las preguntas tienen esos tres criterios. La primera es que estén formuladas como preguntas, la segunda que exista en este caso una variable independiente y una variable dependiente, y la tercera condición es que exista una relación entre ambas. Aquí tienen ustedes una idea o un ejemplo para que más o menos le podamos de repente entender. El problema nos dice que existe un requerimiento del cliente de un nuevo sistema informático que reemplace a un antiguo ya obsoleto. Vamos entonces a desarrollar en este caso mi pregunta central de investigación. ¿Cómo podría ser un nuevo sistema informático para la empresa Z que reemplace al antiguo sistema? Y podríamos, fíjense, y esto es importante que podamos analizarlo y comparamos con lo que es el objetivo general y los objetivos específicos. Acá tendríamos que tener una pregunta central de investigación y preguntas sucesivas, o preguntas que nos van a permitir o servir como peldaños para llegar a mi pregunta central. Dentro de esas peldaños o estas preguntas sucesivas tendríamos, por ejemplo, qué aspectos del sistema informático actual ya no responden a la empresa Z. ¿Qué debe conservarse? ¿Qué sistemas y procesos deben crearse para la empresa Z? Entonces es importante que podamos manejar esta relación. Fíjense, y cuando nosotros hablamos de manejar esta relación, decimos que el problema que nosotros estamos precisamente manipulando, que estamos trabajando, en este ejemplo nos dice es la baja motivación laboral. Entonces, debemos decir qué debo hacer como investigador para aportar a la solución del problema. Gracias a lo que viene a ser en este caso este problema que yo lo estoy identificando, voy a describir, voy a hacer un diagnóstico que me va a permitir descubrir cuáles son las causas que generan la baja motivación. Como yo lo formulo mis objetivos específicos es simplemente llegar a decir qué debo hacer para lograr mi objetivo general. Uno de los ejemplos que tienen acá es llegar a sistematizar los niveles salariales y luego describir el clima organizacional. A través de eso, pues yo voy a permitir precisamente determinar o dar este nuevo conocimiento que me va a generar, me va a permitir precisamente llegar a determinar por qué en la empresa X se genera una baja motivación laboral.